La política después del Frente Nacional. La alternativa presidencial finalizó en 1974 y la paridad legislativa también terminó. A pesar de muchas dificultades, el Frente Nacional había logrado mantenerse. Sin embargo, todavía existían muchos temores de que retornaría la violencia partidista. Por eso, la paridad en la rama ejecutiva se mantuvo hasta la década de los 80. Gobierno de Alfonso López Michelsen. Las elecciones de 1974 fueron un triunfo para la élite bipartidista, pues la oposición obtuvo muy pocos votos y no hubo un resurgimiento de la violencia. El candidato liberal y antiguo miembro del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, Michelsen ganó por un amplio margen, aparte de obtener el 56% de los votos contra su rival conservador Álvaro Gómez Hurtado, con un 31% de los votos. Por otro lado, la gente tenía temor de que llegara al poder Álvaro Gómez, ya que su padre, Laureano Gómez, había sido uno de los principales promotores de la violencia en Colombia. El mandato claro. Con un alto grado de popularidad, López inició su gobierno, al que bautizó con un nombre del mandato claro. En el campo de la economía, López introdujo las reformas monetaria y distributaria, destinadas a erradicar el déficit fiscal eficiente desde el gobierno de Misael Pastrana. Además, llevó a cabo un plan de desarrollo que intentaba reducir las desigualdades entre pobres y ricos. En el ámbito social, el gobierno intentó fortalecer los lazos con el sindicalismo al otorgarle la personería jurídica a la CSTC y a la Confederación General del Trabajo, CGT, un sindicato aparecido en 1971. Sin embargo, este acercamiento se detuvo cuando López propuso una reforma laboral que, además de tratar de implantar el salario integral, o sea, un tipo de salario en el que se incluyen remuneraciones como horas extras, primas legales y extralegales, cesantías laborales, subsidios, entre otros, buscaba reducir el derecho a la huelga. El 14 de septiembre de 1977, cuando diversos sectores sociales se unieron para llevar a cabo un gran paro nacional. En esta protesta, además de la participación de la ciudadanía, confluyeron las centrales obreras CSTC y CGT, y junto a ellas las centrales de filiación liberal, CTC, y de filiación conservadora, UTC. Gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982. Las elecciones presidenciales de 1978 fueron ganadas por el liberal Julio César Turbay Ayala, quien superó por un escaso margen de votos al conservador Belisario Betancur. En el gobierno de Turbay Ayala, inició la explotación de níquel en las minas de Cerro Matoso y de carbón en el Cerrojón. Introdujo la televisión a color y creó el departamento del Caquetá. En el ámbito social, Turbay aprobó el Estatuto Indígena de 1979. Expidió el Estatuto Docente, producto de la negociación con la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. En el manejo del orden público, Turbay tuvo que enfrentar varios problemas. Durante su presidencia, el M-19 realizó dos actos que le generaron un gran protagonismo. El primero fue el robo de casi 7.000 armas del Ejército Nacional que reposaban en el Cantón Norte, ubicado en Bogotá. De inmediato, se comenzó la persecución de los miembros del M-19 y se logró la captura de algunos de sus más importantes dirigentes. El segundo fue la toma de la Embajada de República Dominicana, llevada a cabo en febrero de 1980, acción realizada con el propósito de presionar la liberación de los guerrilleros capturados. El M-19, una guerrilla urbana. A pesar del Estatuto de Seguridad, el gobierno no pudo contener a las guerrillas,
De hecho, su actividad aumentó. En este contexto, cobró protagonismo el movimiento 19 de abril M19, una guerrilla urbana creada por Jaime Bateman Cayón en 1974, a raíz del supuesto fraude electoral perpetrado en contra del candidato de la ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla. Desde su creación, esta guerrilla se caracterizó por realizar actos que llamaron la atención de la opinión pública, tales como el robo de la espada del libertador Simón Bolívar en 1974, gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986. En el ámbito económico, su gobierno intentó fortalecer la industria nacional mediante el establecimiento de medidas proteccionistas. Sin embargo, hacia 1984, Colombia entró en la crisis de la deuda externa que por esa época azotaba a América Latina, por lo cual Betancur tuvo que abandonar su programa económico, denominado Cambio con Equidad, e iniciar una serie de ajustes económicos de corte neoliberal. En materia social, llevó a cabo una ambiciosa política de apoyo a la población indígena en la que otorgó grandes porciones de tierra a los resguardos y fortaleció el poder de los cabildos indígenas. El proceso de paz. Uno de los puntos más importantes de este gobierno fue el inicio de diálogos con las FARC, el M19, la Autodefensa Obrera, ADO y el EPL. En 1984, el gobierno consiguió un cese al fuego y la desmovilización de algunos miembros de las FARC, quienes conformaron, junto con miembros pertenecientes al Partido Comunista, una nueva colectividad política, la Unión Patriótica, UP. Sin embargo, el proceso de paz tuvo muchas dificultades que lo llevaron al fracaso. Por un lado, las negociaciones no tenían el respaldo de una parte de la clase política, de los gremios económicos y de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, las guerrillas tampoco mostraron una verdadera voluntad política para la paz. El proceso de paz llegó a su fin con el asesinato de Iván Mario Ospina, miembro del M19. La respuesta del movimiento guerrillero fue inmediata: enfrentamientos armados con el ejército, ataques a estamentos públicos y privados y la toma del Palacio de Justicia. La tragedia de Armero. El 13 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la noche, el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y provocó una avalancha que destruyó la población tolimense de Armero. El gobierno colombiano había sido notificado de la actividad del volcán desde hacía varios meses atrás, por lo cual se advirtió a las comunidades aledañas a la zona de influencia del volcán. Sin embargo, muchas personas no tuvieron en cuenta las advertencias, basadas en que durante más de 60 años no se había presentado ningún movimiento en la montaña. Tras la erupción, en Armero se presentaron cerca de 20.000 víctimas mortales, a las que se sumaron 3.000 más en localidades cercanas como Chinchina, Ambalema, Cambao, Guayabal, Honda, Lérida, entre otras. En la memoria de los colombianos aún está el recuerdo de Omaira Sánchez, una niña de 13 años, habitante de Armero, que se convirtió en símbolo de la tragedia. A pesar de los esfuerzos de los organismos de rescate, estuvo atrapada durante 3 días entre los escombros hasta su muerte.